Buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Nelson Cruz, director ejecutivo de Fusalmo. Gracias por estarnos acompañando en esta conferencia. Yo quiero comenzar diciendo una frase que decía Albert Einstein, que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿verdad? Ahora, si pensamos en que hay que educar para la innovación, entonces debemos pensar que hay que educar, que hay que innovar al educar. De esto y mucho más es lo que nos va a hablar hoy el padre Pierre, salesiano de Don Bosco, presidente de Fusalmo, en su ponencia Educación e Innovación. Le pedimos a todos los asistentes que ahí hay una pestaña de preguntas y respuestas, ahí pueden ir anotando sus inquietudes o sus comentarios y opiniones, y pues al final de la conferencia trataremos de darle respuesta. Bienvenido, padre Pierre. La reina la apoyó contra el tronco de un árbol y le dijo amablemente: «Ahora puede descansar un poco». Alicia miró alrededor suyo con gran sorpresa. «¿Pero cómo? Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo. Todo está igual que antes». Pues claro que sí», convino la reina. «¿Y cómo si no?» «Bueno, lo que es en mi país», aclaró Alicia, jadeando aún bastante. «Cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte». «Un país bastante lento», explicó la reina. «Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto uno pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido». «No, gracias. No me gustaría intentarlo», dijo Alicia. «Estoy muy a gusto aquí». Perdón, tengan todos muy buenas noches. Gracias por haber venido y estar aquí con nosotros para compartir algunos pensamientos que nos pueden indicar cuáles podrían ser los caminos. Me he permitido empezar con este cuento, que ya es antiguo. Seguramente ustedes conocen el hermano de este cuento, que es Alicia en el País de las Maravillas. Este se llama Alicia a través del espejo. Pero yo creo que manifiesta bastante bien lo que vamos a discutir o compartir esta noche. La tecnología es uno de los productos distintivos de la humanidad. Solo los seres humanos desarrollan tecnología. Bueno, tal vez debería añadir, en la Tierra solo los seres humanos desarrollan tecnología, por si hay algún alienígena por ahí entre el público. Generalmente va de la mano con los avances científicos. Algunos de los inventos han tenido poco impacto y han pasado desapercibidos. Han marcado cambios epocales. Pero este desarrollo siempre ha habido errores. De hecho, es de dichos errores que nosotros hemos aprendido más. Con el fuego vinieron los incendios y las quemaduras, pero también las alarmas contra incendios y los bomberos. Con la rueda llegaron los atropellos y los embotellamientos, pero también los vehículos, los sistemas de freno y los sistemas de transporte. Con la máquina de vapor vinieron las explosiones, pero también la mejora de la producción y la formulación de la maquinaria moderna. Estoy seguro que ninguno de nosotros estaría dispuesto a renunciar a ninguno de estos avances, los cuales
fácilmente reconocemos como positivos. Pero esos no fueron los únicos errores que se cometieron. Hay otros mucho más graves y aún no resueltos. Pero estos no responden a la tecnología, sino a quienes usamos o crean la tecnología. La revolución industrial favoreció la desaparición de los gremios, se convirtió el trabajo en mercancía barata y se generaron estallidos sociales y revoluciones. Produjeron sufrimiento mucho más profundos y duraderos que aquellos producidos por la tecnología. Pienso que esta será la razón de la oposición y alegría que nos producen los cambios y la dificultad de adoptar algunos avances tecnológicos. Hace poco aprendí una nueva palabra, ludita. Pensando etimológicamente, pensé que venía de lúdico y se refería a jugar. Me gustó tanto que la busqué en el diccionario de la Real Academia Española y curiosamente no estaba. Así que tuve que invocar a San Google para que me iluminara un poco. Y cuál no fue mi sorpresa al ver que tenía la acepción de tecnófobo, que se opone a la tecnología o simplemente que la tecnología le da alergia. Pero resulta que atrás de esa palabra había una leyenda y una historia más compleja, y una historia que era casi de terror. Durante la Revolución Industrial, muchos consideraban que la tecnología les iba a reducir sus ingresos, ya de por sí deprimidos, e invocaron a un señor Lud que había estado destruyendo las máquinas que iban apareciendo. De hecho, se trataba de una lucha social, aunque actualmente se ha convertido en la caricatura de aquellos que, como yo, no estamos en las redes sociales o no usamos Twitter. En la primera mitad del siglo XX, esta lucha tuvo manifestaciones violentas y mortales. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel famoso Unabomber que actuó ya por los años 70 a los 90. En su manifiesto afirmaba que la revolución industrial y sus consecuencias han sido un verdadero desastre para la raza humana. Nos sigue dando miedo lo nuevo. Hay demasiadas cosas en juego, ciertamente, pero ¿será que este miedo justifica el rechazo de algunos a la tecnología que tenemos en la actualidad? Hace unas semanas, la BBC publicaba un artículo acerca del libro escrito por un eminente neurocientífico. El libro tenía el hermoso título La fábrica de los cretinos digitales, en la que, según el periódico, el autor demostraba con datos duros y contundentes cómo los dispositivos digitales están afectando gravemente y para mal el desarrollo neuronal de niños y jóvenes. Y llegaba incluso a afirmar que los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Estoy seguro que muchos estarán de acuerdo con esta afirmación y se estarán preguntando qué va a pasar con nuestros niños, adolescentes y jóvenes que se tendrán que enfrentar durante mucho tiempo al aprendizaje virtual. Nos debe preocupar ciertamente, pero no por la tecnología, ni por la virtualidad, sino más bien por el sistema educativo, por los docentes y directores que no han sido formados para la educación virtual, por la conectividad o más bien por la falta de conectividad que tienen muchos de nuestros niños, por la ausencia de control en la casa, por la dependencia que ha creado en nuestros niños la figura del docente, que le impide el aprendizaje autónomo, la situación económica, la inseguridad y mil cosas más. Pero curiosamente, el mismo periódico, 7 días después, publicaba otra noticia que contradecía la anterior. Una muchacha de 14 años en Frisco, Texas, trabaja en la carrera por encontrar la cura para el COVID-19. Y fíjense que ha descubierto una molécula que podría unirse al virus del coronavirus e inhibir la capacidad de este para infectar a las personas. Y para ello
Utilizo simulaciones por computadora y muchas herramientas de software. El hecho es que la tecnología hoy es omnipresente y nos permite cosas hasta hace poco impensables. De hecho, estamos aquí gracias a la tecnología. Y digo, estamos, porque si creyera que estoy hablando con una cámara, no estaría parado aquí perdiendo el tiempo. Probablemente la gran mayoría de ustedes entró por su propia cuenta, otros con un poco de ayuda. Pero fíjense que la red ha estado allí creciendo y evolucionando desde hace más de 30 años. Y su adopción o no adopción puede tener grandes consecuencias en la historia de los pueblos. El tener acceso a Internet es binario. O estás dentro o no estás dentro. De aquí que se hable ahora también del cuarto mundo o de los agujeros negros tecnológicos. Pero todavía Internet sigue encendiendo pasiones y el rechazo visceral de muchos, así como generando optimismo y confianza sin límites en otros. Pero lo cierto es que la tecnología y por lo tanto Internet no es ni buena ni mala. Esos son conceptos éticos y solo los seres humanos podemos actuar éticamente. El uso de la tecnología es lo que puede ser bueno o malo. Por lo tanto, su bondad o maldad no depende de ella, sino de nosotros. Como dice la sabiduría popular, todo depende del color del cristal con que miremos la realidad. Tal vez podemos aplicar aquello que dice el Evangelio de Marcos: nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale de dentro es lo que lo hace impuro. Desde sus inicios, en el ámbito de la cultura del ciberespacio, encontramos posturas encontradas. Desde un Neil Postman, prolífico educador y crítico cultural, quien fuera presidente del Departamento de Cultura de la Universidad de Nueva York, quien se oponía absolutamente al uso de computadoras en la escuela. Porque según él, esto eliminaría los procesos de socialización de los individuos como ciudadanos y como seres humanos. Hasta en el otro extremo, un Nicolás Negroponte, quien aún consciente de los grandes problemas que conlleva la sociedad informática, la considera el mejor regalo de la ciencia para la sociedad futura. Seguramente ambos tienen parte de razón y ambos están parcialmente equivocados, porque nadie es capaz de abarcar él solo toda la verdad. Yo no soy nativo digital, así que no puedo ser acusado de pertenecer a la generación de cretinos digitales de las que hablaba Michel de Montaigne. Y aunque coincido con Postman en que Internet ha planteado muchos problemas que aún no están resueltos, coincido también, y tal vez más con Negroponte, que aún así es uno de los mejores regalos que nos dejó el siglo pasado. Y que su impacto en la educación es invaluable. Eso sí, si la sabemos usar y aprovechar. Soy sobreviviente de varias carreras universitarias, presenciales y virtuales. Y estoy seguro que ustedes también elaboraron, como yo, su propia clasificación de las clases que cursaron. Anestésicas, banales, chistosas, estimulantes. ¿Quieren que les confiese un secreto? No me atrevería a decirles cuáles fueron más aburridas. Algunos cursos eran realmente estimulantes en la versión presencial, pero mucho más en la versión virtual, porque abría horizontes, permitía profundizar hasta donde querías y sobre todo, si no entendías algo, tenía la paciencia de repetírtelo cuantas veces fuera necesario. Ciertamente las más difíciles de sobrellevar eran aquellas clases virtuales que simplemente trasladaban la pizarra a la pantalla. Pero en realidad estas no eran clases virtuales, eran simplemente digitales. Menos mal que existe WhatsApp y nos permitía platicar con los compañeros para no morir de tedio. La clave estaba en saber utilizar el medio y exprimir todo su potencial.
Estoy convencido que el uso adecuado de las potencialidades de la tecnología, de la comunicación y de la red son el mayor recurso para la educación actual. Pero para ello es necesario que se conjuguen varios elementos. Verdaderos expertos en la materia, diseñadores instruccionales competentes y muchas horas de construcción de las experiencias educativas. Nada se puede improvisar. Pero hay otras tecnologías que también requieren nuestra atención por sus implicaciones, beneficios y riesgos y que están en la actualidad. Menciono a modo de ejemplo 3. Primero, la genómica y sus versiones digitales. Si alguno recuerda, el 12 de febrero de 2001 se marcaba otro cambio epocal en el desarrollo científico y tecnológico. Fue descifrado completamente el código genético humano, compuesto por 3.000 millones de letras de código. Bueno, en realidad eran solo 4, pero ordenadas de diferentes maneras, conocido como genoma humano. Resultado, un lenguaje más complejo que el informático compuesto de unos y ceros, ya que el código genético está compuesto por 4 letras y permite muchísimas más combinaciones. En realidad, se refiere a escaleras de moléculas de azúcar y fosfato, cuyos peldaños están formados por adenina, timina, citosina y guanina. Si ustedes vieron El Señor de los Anillos, esta sería la tradición hobbit del lenguaje Ent. La diferencia, nos dimos cuenta después de esta decodificación, entre 2 personas es de apenas 3 diezmilésimas. Piensa en el significado que eso tiene. Y con los ratones la diferencia es de apenas el 3%. Siendo que se trata de código, el biólogo norcoreano Craig Venter creó una empresa dedicada a descifrar y modificar a través del uso de computadoras esos códigos, proceso llamado in silico. Después quiso patentarlos y la ley no se lo permitió, aunque más adelante sí ya se pudieron permitir organismos humanos. Este fue el mismo método que la joven Annika Chevrieux utilizó para descubrir la molécula que puede ayudar a combatir el coronavirus. Este desarrollo tecnológico puede servir para un avance que ya no se centra en curar, sino en prevenir. Sí, eso sí, las grandes farmacéuticas lo permiten. El haber descubierto que lo que se transmite por la herencia son datos y que la memoria y la inteligencia también son datos y que esos pueden ser codificados, es lo que ha llevado a algunos científicos a afirmar que en un futuro se podrá generar un nuevo tipo de vida, en el sentido que tendrá prácticamente todas las características actuales de lo que actualmente llamamos vida. Aunque esto será artificial, pero será automejorable, autorreproducible. Es lo que se llama vida 3.0. Obviamente algunos se fueron más allá y llegaron casi a la ciencia ficción y piensan que esa será la especie dominante en algún momento. Otra tecnología que es importante pensar en ella, creo yo, que es la robótica, porque la tecnología de la información ha tenido un impacto positivo y significativo sobre prácticamente todos los sectores de la actividad humana. Basta ver que el 99% de los aquí presentes son usuarios habituados y quizás hasta dependientes de poderosos instrumentos informáticos y comunicativos. Estoy seguro que antes de salir revisaron si traían el teléfono celular o el reloj inteligente. Pero piensen también en la computadora que gobierna tu vehículo. Todas estas herramientas son más potentes que la computadora de a bordo del Apolo 11, que gobernó todas las funciones de la misión: aterrizaje, alunizaje, despegue y vuelta a la Tierra. Para entonces
no existían los microprocesadores ni los discos duros, ni las pantallas gráficas, ni el software. La computadora del Apolo 11 fue diseñada por el MIT y fue el primer dispositivo que utilizó circuitos integrados compuestos por puertas lógicas de tipo NOR. Tenía además, creo que 3 transistores y un par de resistencias. Como interfase solamente tenía un teclado numérico y un display chiquito de 3 líneas. Los programas que ahora llamamos software, en realidad en aquel entonces no eran software, eran hardware, porque eran memorias físicas tejidas a mano con hilos de cobre y anillos de ferrita por operarias de la industria textil. Si el hilo atravesaba el anillo, era un 1. Si pasaba por un lado, era 0. Sin embargo, eran computadoras sumamente confiables. En tierra, en el centro de comando de la NASA, había 5 mainframes IBM 360-75 con una poderosísima memoria. Era la computadora más avanzada entonces. Recuerdo que en la Universidad Don Bosco tuvimos una. Y esa poderosísima memoria era de 1 mega. Ahora prácticamente todos los productos están dotados de computadoras. Las turbinas de los aviones están siendo monitoreadas en tiempo real por el fabricante. Y ahora hay computadoras hasta en el refrigerador de su casa y les manda mensajes cuando alguien deja la puerta abierta. La robótica es cada día más usada en la industria para realizar trabajos repetitivos, peligrosos, pero también en las tareas del hogar. Piensen ustedes en esas cucarachas gigantes que se activan en la noche para aspirar y trapear el piso y que luego se van a dormir cuando necesitan recargar baterías. La otra tecnología que quería mencionar es la inteligencia artificial, que no es tan ciencia ficción. De hecho, ustedes la usan constantemente para usar un traductor, le piden cómo está el clima, que encienda las luces de la casa, que regule el aire acondicionado, que les lleve la agenda, que les lea las noticias y hasta que les cuente chistes. Tristemente también que nos venza inmisericordiamente al ajedrez. Ya nadie le puede ganar a las computadoras al ajedrez. Hemos afirmado al inicio que la tecnología no es buena ni mala. El uso que hagamos de ella puede ser bueno o malo, pero ciertamente la tecnología influye en la estructura social y en la cultura. No la determina, pero sí la plasma. Y resulta que tampoco la sociedad determina la tecnología, pero la utiliza. Pero la postura que tomemos ante ella puede determinar el futuro de una nación. Pensemos un poco en China. Antiguamente fueron una potencia cultural y militar. Desarrollaron el papel, el compás, la pólvora, el linotipo, pero se aferraron tanto a su tradición que rechazaron la investigación y las nuevas formas de hacer las cosas. El primer emperador mandó quemar todos los libros para borrar todo lo que se había investigado y descubierto. Y prácticamente desaparecieron del mapa económico, hundiéndose en la pobreza. Pero luego redescubrieron el valor del conocimiento y de la ciencia y la tecnología, se centraron en la educación hasta el fanatismo y ahora son una de las mayores potencias mundiales. Pero como a algunos les causa alergia, pensemos en Singapur o en Corea del Sur. Uno dice, bueno, son orientales, son más disciplinados, pero en el mundo occidental tenemos Finlandia. El otro día le comentaba a una maestra que me impresionaba el sistema educativo finlandés por sus grandes éxitos, a lo que ella me respondió con desdén. Pero no es cierto que sea el mejor sistema educativo del mundo. Tiene razón, le respondí. Ya no están en el primer lugar. Tristemente cayeron estrepitosamente hasta el 4. Y se han mantenido en el tercer lugar de competitividad por varios años consecutivos. En gran parte gracias al sistema educativo. Su gente está educada para pensar, para resolver problemas
para innovar. Ciertamente estos desarrollos tecnológicos ofrecen muchos beneficios, pero también plantean problemas delicados que necesitan respuestas serias. Hasta ahora nos ha ido relativamente bien. Hemos aprendido de nuestros errores. Hasta ahora los errores producidos por la tecnología han provocado pocos accidentes y de consecuencias limitadas. Dejemos de lado un poco Chernobyl. Y sus beneficios compensaban los daños que causaban. Pero como afirma Max Tegmark, director del Future of Life Institute, en la medida que se desarrollan tecnologías cada vez más potentes, inevitablemente llegará un momento en que un solo accidente podría ser tan devastador para anular todos los beneficios que la tecnología conlleva. Esto exige una mayor participación de todos. Ya no se puede seguir con una actitud únicamente reactiva. Han habido errores trágicos que deberían hacernos poner las barbas en remojo. ¿Dejaremos todo en manos de los científicos y los freaks tecnológicos? Estos son generalmente buena gente, bien intencionados y hasta ingenuos. Pero recordemos que tienen detrás grandes compañías que su único objetivo es hacer dinero. ¿O dejaremos todo en manos de los políticos? Sin comentarios. Yo soy un firme creyente que tenemos que trabajar con las variables que dependen de nosotros y no angustiarnos por aquellas que no dependan de nosotros. El no hacerlo, siendo nosotros mismos nuestra primera variable a enfrentar, sería irresponsable e incluso criminal. Y eso nos ayudaría a enfocar los esfuerzos de forma más efectiva. Pensemos, por ejemplo, en el calentamiento global. Todos estarán de acuerdo en que además de ser un problema complejo, tiene varios niveles de intervención, internacional, nacional, regional, individual, y tiene implicaciones éticas, sociales y económicas. En la medida de lo posible, creo yo que debemos implicarnos en todos, pero a nivel personal sí es imperativo. Yo sé que en este punto hay posiciones divididas. Alguno dirá que se trata de exageraciones y que no tiene fundamento científico, lo hemos oído por todos lados. Respeto su posición y no intentaré de convencerlos en ese punto. Simplemente repetiré lo que me contó un amigo, lo que me dijo un amigo que andaba investigando un poco de eso. Me decía, no, yo debo implicarme porque es importante. De hecho, la madre tierra no es la que sufrirá. Dicen los científicos que ya se contabilizan 5 extinciones masivas. La primera hace unos 445 millones de años. Un periodo glaciar frío, corto pero intenso. Congeló los mares y mató la mayoría de las especies marinas, esponjas, algas, moluscos, cefalópodos y peces sin mandíbulas. La segunda hace entre 300 y 375 millones de años. Por un cambio climático o algún asteroide, se agotó el oxígeno en los océanos, causando la muerte de la mayoría de los organismos marinos, trilobites, que son artrópodos en el fondo del mar. La tercera, hace unos 252 millones de años, en el cual desaparece 95% de las especies debido tal vez a la actividad volcánica o también a asteroides que hayan podido caer en la Tierra. Esta se considera la madre de todas las extinciones. Afectó los océanos, la Tierra, y se cree que duró cientos de miles de años. Desaparecieron los pocos trilobites que habían sobrevivido y algunos tiburones y peces con huesos. En tierra, algunos reptiles herbívoros que medían varios metros de largo. La cuarta, hace apenas 200 millones de años, donde desaparecieron entre el 70 y el 80% de las especies por causas desconocidas. Desaparecieron la mayoría de los ancestros de los dinosaurios, los llamaban los arcosaurios, y la mayoría de los grandes anfibios. Y la última, hace unos 66 millones de años, donde
Probablemente el impacto de un asteroide en el Golfo de México hizo que desaparecieran alrededor del 75% de las especies. Y ahí se fueron los grandes dinosaurios. Esta no fue tan mala, ya que si los dinosaurios anduvieran sin los dinosaurios dando vueltas por ahí, pudo surgir el Homo sapiens y sobrevivir sin servir de boquita a quienes gobernaban el mundo, no por inteligencia, sino por fuerza bruta. Si fueron 5, si fueron 3, o solo una, no lo sé, ni me importa, me decía. El hecho es que al menos una sí hubo. Ahí están los huesos de los dinosaurios. Y si hubo una, quiere decir que habrá 2. Y nosotros podríamos irnos en la próxima edición. Un meteorito, una pandemia más mortífera, o si es cierto que se está dando el calentamiento global, nos va a llevar Judas a todos. Y la Tierra, tranquila, seguirá dando vueltas, pero ya no será nuestro hogar. Por lo tanto, no se trata de salvar la Tierra, sino el hogar de nuestros nietos. Y por lo tanto tenemos que hacer algo. Creo que mi amigo tenía razón. La pregunta del millón es, ¿qué hacer? Fíjense que este año hemos tenido la temporada de huracanes más activa de la historia. 29 contando a Zeta, que anda por ahí dando vueltas todavía. Y con la peculiaridad de una tormenta zombie, Paulette, y otra casi zombie, Eta, que parecían que se habían acabado y volvieron a agarrar fuerza. Y en este preciso momento que estoy hablando con ustedes, se está formando una perturbación en el Caribe que tiene el 90% de probabilidades de convertirse en ciclón y que curiosamente lleva exactamente la misma ruta que Eta, lo cual quiere decir que puede venir nuevamente a golpear Nicaragua y Honduras y provocarnos lluvias fuertes a nosotros. Y esto será cada vez más frecuente. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al Caribe a dialogar con la perturbación para ver si nos hace caso y se calma? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Maldecimos a medio mundo? ¿Seguimos intentando reducir los niveles de emisiones de carbono para intentar reducir la temperatura 1 o 2 grados en los próximos 20 años? Creo que eso no será suficiente, ni reducirá los costos humanos cada vez más altos que las sequías y las inundaciones producirán en el futuro inmediato. ¿No sería más inteligente crear proyectos concretos de prevención de los efectos que producen, mejorando las condiciones de vida de las personas que viven cerca de los ríos y de las quebradas, garantizando la existencia de refugios disponibles, fondos y organizaciones de rápida intervención, creando cultivos que soporten la sequía para que se garantice la seguridad alimentaria, garantizando que disminuya la pobreza y la exclusión? Greta Thunberg optó por crear conciencia y enfrentar el poder político internacional. Pero nosotros tenemos entre manos otros problemas iguales o más acuciantes. La educación de la niñez, adolescencia y juventud ante la reclusión por causa de una pandemia. Muchos desean volver a la normalidad que teníamos antes. Yo ruego a Dios que esto no suceda. Creo que debemos aprender a diseñar, construir y garantizar nuevas normalidades, más justas, más humanas. Internet, lo queramos o no, tiene carta de ciudadanía desde hace ya más de 30 años. Y en gran medida se ha vuelto indispensable para nosotros, aunque no nos demos cuenta. Un gran porcentaje de nuestra seguridad y de nuestras comunicaciones dependen de Internet. Noticias, correos electrónicos, compras en línea, operaciones bancarias, llamadas telefónicas, entretenimiento, música, todo pasa por Internet. Partes y sistemas de los aviones y de los trenes y algunos vehículos de alta gama están conectados a Internet y supervisados por los constructores a fin de prevenir y evitar fallas. Muchos procesos de aprendizaje académico profesional
dependen de Internet. Internet es la biblioteca más grande del mundo, lugar de encuentro de los últimos avances. De hecho, los nativos digitales, ¿cómo les llamaba? Los aprenden más en Internet que en la academia formal. Lo que para nosotros es novedad, el teletrabajo, en otros países tiene ya larga tradición. Hay muchos docentes que hace mucho tiempo dejaron de pelear por el uso de celulares en el salón de clase y lo convirtieron en sus aliados. Cuelgan temas de investigación, organizan webquests, crean foros de discusión y blogs de profundización. Internet le permite ir mucho más allá de lo que les permite el aula. Una posición negacionista impedirá a nuestros muchachos adquirir las herramientas para enfrentar el futuro. La robótica también ha llegado para quedarse y ha aliviado muchos trabajos peligrosos, fatigantes, repetitivos y tediosos. Los robots no han asumido puestos de trabajo, sino tareas dentro de los mismos, pero ciertamente están cambiando el panorama laboral y lo harán cada vez más. Y por lo tanto hay que pensar en ello y buscar soluciones y cómo vamos a enfrentar esa realidad. Quejarnos no servirá de mucho, pero será necesario ir previendo soluciones a nivel social para que no se agrande la brecha de la desigualdad y de la exclusión. También se deberán modificar los sistemas de orientación vocacional y profesional, así como los modelos de formación profesional, porque generalmente responden al mercado laboral actual, pero este está cambiando tan rápidamente que cuando los jóvenes se gradúan, este ya no existe. Probablemente habrá que irles paulatinamente orientando a elegir carreras no aptas para las máquinas, pero sí para los seres humanos. Ahí hay bastantes por ahí. Y la inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados. Es cierto que nadie puede predecir cuándo ésta será más inteligente que el ser humano, y mucho menos si llegará a ser autónoma. Algunos dicen que nunca, otros dicen que dentro de 50 años. No sé. Es probable que dentro de poco le podamos decir a nuestro carro autónomo que después de llevarnos al trabajo, se vaya también él a trabajar como Uber o Lyft y deje de estar de mantenido ahí en la casa. Pero lo cierto es que si algún día logramos desarrollar una inteligencia artificial igual de inteligente que el ser humano, de allí en adelante todo será posible. Pero todo parece apuntar hacia allá. Esto podría ser lo mejor o lo peor que le pueda pasar a la humanidad. Pero de hecho dependerá de los seres humanos, no de la tecnología que eso suceda. Y si tenemos tanta suerte de inculcar a la inteligencia artificial nuestros objetivos, como lo estamos teniendo inculcándolos a nuestros hijos, entonces sí estamos fritos. En Fusalmo ciertamente no tenemos las respuestas, pero no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Queremos ser parte de la solución con propuestas innovadoras y efectivas que permitan a la niñez, adolescencia y juventud estar preparados como agentes activos para enfrentar y construir el futuro, no para quedarse simplemente esperándolo. Y por eso quisiera invitarlos a que pastoreemos el futuro antes de que éste nos aplaste. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Padre Pierre, por tan interesante ponencia en su contenido y en su forma. Tenemos un par de minutos para contestar un par de preguntas que nos han llegado. La primera de ellas
Dice así: me considero una persona capaz de explorar cosas nuevas, pero siempre me estanco para dar el primer paso. Y no sé por qué me pasa eso. Y entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para perder el miedo al cambio que constantemente estamos pasando? Muy buena pregunta, me encanta. Ciertamente el proceso de cambio siempre es doloroso, porque nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestra área de confort. Pero es importante, por un lado, tratar de ver hacia adelante, y hay metodologías que nos permiten ir conociendo qué es lo que está pasando y cómo poder realmente iniciar procesos de innovación. Metodologías que nos permiten reflexionar, escuchar a los demás, ver lo que está pasando en el mundo y empezar con cosas pequeñas. Lo peor que puede pasar es que nos quedemos sentados y no hagamos nada. El tener miedo es normal, es natural y es positivo porque quiere decir que se está pensando en eso con responsabilidad. Yo creo que tratar de hacer equipo, prepararse en el pensamiento crítico, en la resolución, pensar en la solución y no en los problemas, es lo que nos puede ayudar a ir dando estos pasos que nos puedan hacer también a nosotros innovadores. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta dice así: ¿crees que hay vuelta atrás a esa fábrica de cretinos digitales? ¿Será que todos los niños y jóvenes de esta generación y las próximas están condenados a ser encajados como los de menor coeficiente intelectual? Gracias por la invitación a pastorear el futuro. Sinceramente, no creo que estemos formando cretinos digitales. Lo que pasa es que nuestros muchachos piensan de manera diferente. Nosotros tenemos que entender que fuimos formados en una educación libresca, leemos de izquierda a derecha, tenemos un pensamiento lógico estructurado. Los muchachos actuales aprenden de forma audiovisual, lo decía Pierre Babin. O sea, es decir, ellos lo ven todo de manera holística. Simplemente tienen una forma diferente de pensar y de analizar las cosas. A nosotros nos cuesta entender a los millennials, por ejemplo. Hay una sobrina mía que me dice, mire, yo no los entiendo. Porque ciertamente tienen la característica que saltan de un lado a otro. Yo creo que sería importante que nos pusiéramos juntos con ellos y empezáramos a discutir cosas importantes sin tratar de imponer nuestra forma de ver y nuestra forma de pensar. Si abrimos los oídos y los ojos a la forma como nuestros muchachos piensan y empezamos a ver el mundo como ellos lo ven, nos daremos cuenta que en algunas cosas tienen razón. Y entonces aceptémoslas porque tienen razón. Y de esa manera iremos pastoreando este futuro. Porque si simplemente seguimos haciendo, como empezaba don Nelson en la plática, haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, cuando el futuro venga nos va a aplastar. Así que lo invito a realmente trabajar y animarse a pastorear el futuro. Ok, bien. Hay una pregunta interesante, dice, ¿cuál es el principal desafío que Fusalmo tiene para que la tecnología se vuelva un aliado en su propósito de contribuir a una nueva normalidad educativa y no una causa más de segregación o distanciamiento entre quienes tienen acceso a ella? Yo creo que ese es uno de los problemas más difíciles que nos estamos planteando. De hecho, lo que estamos intentando es conseguir aliados que nos permitan enfrentar esta realidad para poder romper ciertas brechas. Una de las brechas que tenemos que romper y tenemos que buscar, porque no lo podemos hacer nosotros solos, es, por ejemplo, resolver el problema de la conectividad. El 47% o el 54%
55% de nuestros muchachos no tienen acceso a Internet. Y los que lo tienen muy limitado. Algunos por situaciones económicas, otros por cuestiones de cobertura. Habrá que trabajar en eso. Otro reto es precisamente el acceso a una computadora o a un teléfono, porque si bien es cierto que el desarrollo de las tecnologías está abaratando los productos, este abaratamiento no ha sido suficiente como para que pueda llegar a todas partes. Una de las cosas que probablemente habrá que buscar es que se garantice que todas nuestras escuelas tengan acceso a Internet y a equipo informático, y que nuestros muchachos, ellos trabajan sobre todo con teléfonos celulares, que estos se vuelvan más accesibles. Nosotros abrimos las puertas a todos, pero fundamentalmente a los más necesitados. Y es por eso que hacemos este tipo de eventos, para ver si logramos conseguir socios que nos ayuden a poder invertir en esta realidad, que creo es una tarea que debe envolvernos a todos, porque no estamos solamente resolviendo el problema de unos cuantos muchachos, estamos resolviendo el problema de nuestro país. Ok, bien. Vamos a atender la última pregunta por cuestión de tiempo. Tenemos que atender otra conferencia. Y dice, tengo dos preocupaciones. La diferencia entre innovación y tecnología y la práctica de valores en el uso de la tecnología. Ok, uno se me está planteando por un lado el aspecto ético, que eso implica toda esa carga de valores que tiene que irse cultivando, comenzando por la familia, continuando por la escuela, y que tiene que vivirse en la sociedad, que al final de cuentas es el concepto de democracia, el concepto de ciudadanía, y por otro lado la tecnología. Pero la tecnología no debería afectar el aspecto valórico, porque yo debería, con mi carga valórica, enfrentar la tecnología. La tecnología no es ni buena ni mala, son cosas. ¿Cómo la uso? ¿Cómo la pienso? Porque ciertamente en el desarrollo tecnológico hay un elemento que sí históricamente es preocupante. Los grandes avances tecnológicos generalmente nacen de los conflictos armados. Internet mismo nace en el conflicto de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, por querer resolver el problema del dominio del espacio. Era una red militar que después, cuando los académicos y sobre todo los estudiantes descubrieron el valor comunicativo que tenía, inmediatamente saltó para ser una red que fuera de servicio de todos. Y ahí hubo otro problema. La academia ya no siguió invirtiendo en el backbone. Y entonces este pasó a manos de las compañías telefónicas, lo cual en algún momento mejoró muchísimo la red, pero también por las grandes inversiones que se hicieron y por la razón de las empresas telefónicas, que es también hacer ganancias, ha hecho que haya encarecido y que no se haya difundido tanto como se esperaba. Porque, por ejemplo, los primeros creadores pensaban que la red se iba a difundir como la televisión, que iba a estar por todas partes. Tristemente no fue así. Yo creo que se tiene que trabajar en los dos campos. Y precisamente la mayoría de preguntas que yo planteaba en esta conferencia nos movían más al campo ético, pero preguntas éticas de verdad, que me tienen que llevar a cambiar mi propia actitud ante la vida, de forma tal que pueda yo pensar en un mundo más abierto, más humano, más incluyente y más justo. Muchas gracias, Padre Pierre, por tan interesante ponencia.
Invitamos a los asistentes a esta ponencia a que se inscriban a la siguiente ponencia, que tiene mucho que ver también con los temas que aquí se han visto, que dice un nuevo mundo de oportunidades para los jóvenes en la era de la transformación digital. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.